El tema está planteado. Por una parte, ¿se trata de una reforma de gran calado o no? No lo sabemos todavía, nadie. Así es. Porque depende de las negociaciones de esta semana. Claro, y del producto Y final. del producto final. Puede ser un aborto, ¿sí? Ahora está permitido en el Distrito Federal, ¿sí? Estamos en un impasse en la negociación. Un impasse en la negociación porque el joven truculento del secretario de Gobernación dijo que las relaciones estaban rotas, ¿no? Ahora, aquí hay dos temas. Yo lo distinguiría más bien tres. Las reformas de gran calado son la reforma de los medios en las campañas electorales y por lo tanto de la reducción del gasto público en las campañas y de la prohibición o reducción, yo estoy, y el FAP, totalmente a favor, Frente Amplio Progresista con 3 partidos, de la total prohibición del dinero privado. Ese es un tema. El otro es el del sistema electoral, ¿no? Para no hablar del sistema de partidos, donde está la reconstrucción del IFE, donde está la reconstrucción del contencioso electoral, lo que usted ha trabajado tanto, ¿sí? Con todos sus elementos. Y luego está, en segundo término, el tema de la equidad. ¿Qué sistema de partido queremos? Los partidos grandes van a comerse a los chicos, los quieren castigar, los quieren supeditar. Luego está implícito el tema de los partidos contra la sociedad, que es el tercero. Hay quejas muy fuertes sobre partidocracia. A mí en lo personal, sin ninguna crítica, porque no debo hacerlo, a los negociadores, me parece totalmente violatorio del derecho internacional el renglón que dice que solo los partidos pueden ser el conducto para elección de los ciudadanos, cuando toda la jurisprudencia nacional e internacional está a favor de candidatos independientes y cuando hay varios estados de la República que han alquilado. ¿A qué se debe esta yo diría, esta tendencia a que el partido es franquicia en detrimento de los derechos ciudadanos? Pero las tres cosas. El primero, de esos 3 grandes temas, ¿cuáles serían los avances, Arturo? Respecto de las autoridades electorales, en el caso del Instituto Federal Electoral, se ha tenido avances que están reflejados desde la iniciativa que se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se está trabajando a nivel de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, en enriquecer algunos temas. Pero, por ejemplo, se ha avanzado en que el Instituto Federal Electoral pueda, a solicitud de parte de las autoridades competentes de las entidades federativas, nacional, Arturo, como se había planteado por el FAP, por no violentar el principio federal. Pero el régimen interior, las autoridades de los estados, ¿no? El régimen interior de las entidades federativas salvaguarda el que tengan su propio proceso electoral local y sus autoridades competentes. Entonces se avanza en la dirección por la vía de los convenios, que hoy existen para el padrón, la credencial de elector, y tendrán que existir también para, por ejemplo, en materia de medios de comunicación, que es una materia federal, lo que se haga para la federación se hará para las entidades federativas. Y la compactación de procesos electorales, que en México solo hay elecciones una vez al año. También se avanza, ese es un punto que se está incorporando en el proceso de dictaminación. Básicamente se ha dicho que de los 6 años, digamos, de un sexenio, en 4 de esos años habrá una sola fecha de elección que se propone sea el primer domingo de julio. Podría ser el 1 de septiembre también. Y se remite a un periodo de 6 años para que los estados adecúen sus normatividades. También se fortalece la facultad fiscalizadora del IFE sobre las finanzas de los partidos. Importante. Primero, estableciendo un órgano técnico al interior del IFE, que hoy es una comisión de consejeros, que se haga cargo de dictaminar los informes que tienen que presentar ahora, esto estará en la ley, durante las campañas y después de, y luego para que no solo sea autopsia. Contraloría, Arturo, dentro del IFE. El órgano técnico no tendrá las restricciones que hoy tiene el IFE en materia de secretos bancario, fiduciario y fiscal, y también sería el conducto para que no lo tengan las autoridades electorales locales. ¿Y por qué no se prohíbe el dinero privado? Cuando yo estoy viendo, sobre todo en el norte de la República, una compra de los municipios por el sector privado.
El ¿Por qué no se financiamiento prohíbe? privado se reduce de manera notable. ¿Cuánto? Hoy, por decirle algo, es un 10% que puede tener cada partido respecto de la bolsa total de financiamiento Habíamos ordinario. pactado que fuera el 10% sobre cada partido y luego lo cambiaron. Pero en fin, hay cierto principio de equidad en sea sobre la bolsa. Hoy son como 260 millones de pesos que cada partido hipotéticamente puede tener de financiamiento privado. Y pasaría más o menos al rango de más o menos 40 millones de pesos el tope de financiamiento privado. No bueno, primero para que pero el dinero privado compra impunidad, mete agentes privados en la administración. ¿Para qué tolerar eso? Bueno, primero porque es sano que también los partidos tengan vínculos con la sociedad. Segundo, porque en ocasiones los partidos... Los narcotraficantes son parte de la sociedad. No, acuérdese que estamos quitando los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Se está fortaleciendo también el régimen de sanciones para que, como se dice en la jerga, pero al chino el IFE todavía tenga no lo dientes. Castigan, al chino todavía no lo Bueno, lo del castigan. chino está en chino. Así es. Entonces, al chino tenía ahí, aquí se comprobó en un programa que tuvimos, ese dinero era político. No lo habían lavado porque era político, era dinero para maletas o para ligas. Entonces, ¿cómo le hacemos con narcotráfico y crimen organizado? 40 millones de pesos, muchísimo dinero. Bueno, se reduce notablemente de 260, es opinable, hay en la gran mayoría de los países hay sistemas mixtos de financiamiento público y privado en distinta proporción. Aquí desde 96 dijimos que debería prevalecer el público sobre el privado y la proporción 90-10 que ahora será público, mucho mayor. ¿Cuánto en total se redujo el público? En campaña general, es decir, cuando se elige presidente de la República, senadores y diputados, se reduce en 50%. Si hoy se le da en financiamiento ordinario a los partidos 100 y en periodo de campaña 200, ahora se le daría en campaña presidencial 150. ¿Y en mantenimiento de lo ordinario de los partidos se reduce en cuánto? Y, perdón, nada más termino. Y en campañas de diputados intermedias, es decir, cuando solo se elige diputados, se reduce en 70%. Es decir, si hoy se le da 100 de ordinario y 100 de campaña solo cuando se elige diputado, ahora se dará 100 ordinario y 30 de campaña. Ahora bien, del financiamiento ordinario, en las deliberaciones que ha habido a nivel de dictámenes, se ha pensado en bajar un tanto el porcentaje del salario mínimo. 65. Se había presentado 70 a 65. En términos de dinero sería algo así como 210 millones de pesos que reduciría el monto. También en esto tenemos que tener cuidado, justamente por lo que usted señalaba, que un criterio a tabla rasa de abatir el financiamiento público llevara a los partidos de la mano a acudir al dinero ilegal. Si aún teniendo un financiamiento generoso, los principales partidos han tenido problemas de dinero, lo evita, porque es la cancelación de registro. Cualquier dinero privado. Está fortalecida la facultad fiscalizadora. Bueno. Oiga, perdón, Marina, ¿qué es para ti lo que falta? ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta? Perdón, primero quiero apuntar en el tema de financiamiento, y yo no digo que no sea una reforma de gran calado porque es solamente el asunto de los recursos. Es correcto lo que plantea el senador. Sin embargo, la fórmula por la que se está estableciendo el financiamiento de los partidos políticos es una fórmula que establece salario mínimo, un porcentaje y padrón. Esto implica que en un momento dado el padrón va a ir subiendo y el salario mínimo también. Entonces, el salario mínimo no ha subido. Bueno, digo, no importa, pero el padrón está subiendo. ¿Y por qué la referencia al salario mínimo? Es una idea un poco alcoceriana, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta alternativa y es una propuesta muy clara. Y aquí tiene que ver con bajar el financiamiento público general a los partidos políticos y respetar un principio de equidad en la distribución, porque el planteamiento que se hace... ¿Se violentó la equidad en la distribución? Ya no está, porque según tengo el acuerdo queda 30-70, pero había un intento de hacerlo. Ahora, nosotros hicimos una propuesta que es una propuesta que va de acuerdo a las demandas de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía dice... Los partidos políticos se gastan mucho dinero en campaña, y tiene por supuesto que ir vinculado el monto del financiamiento público global con el asunto de medios de comunicación, efectivamente. Ahora, si se redujo, perdón Arturo, María, a todos,
el financiamiento público se debe entender que no habrá gasto comercial en radio y televisión. Esa es la madre de toda la reforma. Por eso, o sea, lo que nosotros Sin eso esperamos, no hay reforma efectivamente, electoral. lo que nosotros esperamos es que en este planteamiento, y es lo que ha incluso planteado el PRD, que sea así, efectivamente. Ahora, nosotros hicimos un planteamiento de que el monto de financiamiento a los partidos políticos fuera el 0.05 del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Que los partidos políticos tienen que ajustar sus economías a la suerte que camina la economía mexicana. 30 veces más que a los jardines entonces, de niños. Eso es muy importante. Esa es una distribución global que baja la bolsa. Pero además, si eso lo conjuntamos con un asunto de regular el tiempo en medios de comunicación, yo creo que debería de alcanzarnos para hacer campaña. Claro. Nosotros lo hemos propuesto así y creemos que eso es importante que se recoja. Entonces, eso es una cosa que es importante. También tiene que ver vinculado reforma a los medios, disminución del financiamiento público general, y yo ahí difiero en el sentido de que si cuando se les dio de manera generosa a los partidos un financiamiento público, eso no fue suficiente, eso no fue pretexto para que los partidos grandes en un momento u otro hayan utilizado financiamiento público. Entonces, aquí ilegal. hay dos quejas. Los partidos chicos se quejan de los grandes y la sociedad se queja de la partidocracia en su conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el clamor popular y el clamor de los partidos no se ve reflejado en esta primera propuesta, y ese sería un señalamiento respetuoso. Reconocemos que se ha trabajado seriamente. Sin embargo, así como durante los 80s y 90s, cada reforma electoral tenía un punto que era la columna vertebral, que si se tocaba ese punto fuera la reforma... ¿Cuál es la columna vertebral de este? De este son los medios de comunicación. ¿Y el IFE? En un segundo tema de coyuntura será el IFE. Reconocerlo, pero... Será el IFE también. Pero la columna vertebral, aún sin IFE, aún sin reforma del IFE, tendríamos reforma electoral. Si no tenemos reforma a los medios de comunicación, no hay reforma electoral. ¿Ustedes estarían dispuestos a no firmar si no hay provisión absoluta? Y tengo 20 años en esto, lo sabe Arturo, le digo que lo reconozca. Esto no viene así por inspiración, es una lucha de mucho tiempo. Si no hubiera provisión absoluta del uso de tiempo aire comercial para los partidos y las elecciones, ¿ustedes firmarían? Yo firmo ahorita, en este momento. ¿La firmaría si no hay eso? No, si hay eso. Y si no hay, no la firma. Si no hay eso, no la firma. Usted tampoco, supongo. Así es. Perfecto, ya estamos del otro lado. La tenían que firmar el PRI y el PAN. El punto es que no viene la reforma constitucional y se nos sigue dando... dando... No tiene que venir a constitucional, si no se fragiliza. No viene, entonces nos tienen venir con la zanahoria de que, bueno... Pero está en la comisión. Que lo vendrá y que probablemente la ley reglamentaria... en la constitucional. En España la reforma es del 88 y es textual. En España, dice, está prohibido el uso comercial de la radio y televisión para fines políticos y electorales. Punto. Se adecuan a la regulación europea. Si no es constitucional, se fragiliza. Si la ley Televisa arrolló a los candidatos o a los partidos, en cualquier momento la voltean. ¿Quién va a ganar, Televisa o el Estado mexicano? A ver, ¿quién va a ganar? Bueno, lo primero que quisiera hacer una precisión de la presentación del licenciado Muñoz Ledo. Dijo que yo era el autor del texto. Este es un texto colectivo y no es un problema de inmodestia. Usted ha tenido un papel muy importante. Yo he hecho mi parte, claro, del trabajo. Alguna vez en un seminario internacional en Lima, un paraguayo me decía, doctor Núñez, sé que usted es el padre del IFE. Le dije, mire, el IFE es hijo de una violación colectiva y saber quién es el padre es muy difícil. Bueno, entonces yo no puedo... Muñoz lo estaría más identificado. Aunque la ruta de los espermas está muy complicada. Sí. Es el ADN. Entonces, estas son construcciones colectivas, y hay que decirlo así. Y no por razón de modestia, sino de reconocimiento objetivo. De acuerdo, Arturo. Pero ¿se logrará eso? Lo estamos viendo en las comisiones dictaminadoras. Pero ya, ¿por qué le tenemos miedo a Televisa? Ya la presión que hizo, ya la hizo. Yo creo que sí. Mire, el gobierno quiere presionar sobre el impuesto a las gasolinas. Si se lo dan, promete apretarle a Televisa. Es ridículo, eso no es así. Mire, o se pone las botas del Estado Nacional o lo arrolla. El impasse en que estamos metidos ahorita tiene más que ver con la renovación del Consejo del IFE que con el tema de medios. Qué horror. ¿Y tú qué piensas de la renovación del IFE? Yo creo que evidentemente hay un reclamo de una buena parte de la sociedad que representan a partidos políticos como el FAP, que no sienten confianza en este actual IFE para ir a unas nuevas elecciones.
Creo que es importante atender esa demanda, pero también tenemos que ser muy claros en el mecanismo. Es decir, ¿cómo lo ves? Es independientemente de quiénes sean las personas que están ahorita como personas en el instituto, yo le tengo mucho respeto a todos ellos. Pero si eso es elemento, ese es un elemento. Es una personaje de excepción. Fundamental. Prácticamente nadie les tiene respeto. Yo sí les tengo respeto, yo le tengo respeto a todas las personas. Bueno, sí, bueno, como seres humanos. Por supuesto. Entonces, quiero decir que si eso forma parte de un paquete que es necesario para ir avanzando en el fortalecimiento de este órgano como un órgano verdaderamente autónomo, es necesario. Hay un tema de definitividad. Como escribió Pepe Bolde, me lo has platicado, artículo muy gracioso. Decía, si no vamos consolidando cada etapa del proceso, resultaría como en un partido de fútbol, después de que terminó el árbitro, va a ver los videos y descubre que no fue penalti, que no fue, entonces rehace el procedimiento. Aquí lo importante para mí es no dejar cosas pendientes para después, los amigos de Fox, ¿no? Sino darle al IFE todas las facultades para parar con tarjeta amarilla, tarjeta roja los procesos. Eso es importante. Anular elecciones. Es decir, eso es muy importante. ¿Tú crees que el contencioso es fundamental o no? Sí, es fundamental para eso. Y yo creo que entra en esa revisión. Pero tiene que ver justamente con esto que estoy diciendo, con el fortalecimiento de la democracia y con darle la posibilidad a todos los actores políticos de sentirse confiados en una contienda. ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Los partidos o la sociedad? Políticos y la sociedad, porque los partidos políticos representan a la sociedad y no podemos olvidar. Intentamos, unos más que otros. Y no podemos olvidar que en este proceso pasado hubo casi 15 millones de mexicanos que estaban inquietos, que se quedaron inquietos y que hay que respetar un proceso. Permíteme, ¿tú estás a favor de que se prohíba constitucionalmente las candidaturas independientes? No, yo estoy a favor de que se permitan las candidaturas independientes. ¿Y qué van a hacer ustedes, Fran? No, yo quisiera nada más hacer una observación con respecto al tema del IFE. Yo creo que dotar al IFE de dientes, de fortaleza institucional, de contencioso, de capacidad para que sea un árbitro fuerte. Pero Ugalde no quiso. Pero es algo que tampoco quieren los partidos grandes. Quieren un IFE sometido, débil, controlado, y parece que hacia allá apunta la reforma. Yo creo que hay que señalarlo, denunciarlo y tratar de impedirlo. ¿Te parece bien el método diseñado para elección de consejeros del IFE? En 94, 96 fue por consenso. Y discutimos más de 100 hombres en la mesa de negociación. No era por cuota de los partidos. ¿Qué sistema propondrías tú? Nosotros hemos trabajado una propuesta para que sea la Suprema Corte de Justicia y que sean abogados los que integren el Consejo General del IFE. Yo creo que son dos condiciones importantes para los consejeros. Y que Arturo fue un gran director del IFE y es economista. Sin duda, pero yo creo que es una parte fundamental toda vez que hay un espacio de interpretación y grises en la ley, que en la ley electoral siempre se privilegia o se debe de privilegiar el conocimiento de la norma electoral, que es muy, muy compleja. Yo creo que nos están llamando un tercer bloque. Nos falta coaliciones, ¿sí? Nos falta candidaturas comunes, nos falta equidad de género, nos falta delitos electorales. ¿Por qué no lanzamos una especie de tormenta de ideas en los 10 minutos que nos quedan sobre estos temas?